El título de la palabra de Dios que estudiaremos hoy es: No es el mundo el que debe cambiar primero, sino nosotros. Con este tema, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Quién creó este mundo? Entre todas las cosas, ¿existe algo que no fuera creado por la voluntad de Dios? Todo fue creado por la voluntad de Dios. Sin embargo, como el nivel de nuestro entendimiento no se ha elevado lo suficiente, tenemos por costumbre desear que el mundo cambie de esta o aquella manera. Este es un mal hábito. Dios creó esta tierra para nuestra salvación, para nuestro futuro. La grandiosa voluntad de Dios está en ello. Entonces, esta tierra no puede cambiar. Nunca será diferente. Si hay algo que puede cambiar, ¿qué es? Somos nosotros. A veces reclamamos y nos quejamos cuando algo no es suficiente. Y no nos sentimos satisfechos cuando las cosas no salen de la manera que queremos. Qué bueno sería si todo saliera como esperamos. Sin embargo, hay algo que debemos tener en cuenta cuando las cosas no van bien. Es recordar que esta tierra es la ciudad de refugio. ¿Podemos hacer todo lo que queremos en la ciudad de refugio? Todo tiene restricciones. No podemos hacer todo lo que queremos hacer, ni tampoco podemos evitar lo que no queremos hacer. Así es la ciudad de refugio. La tierra es la prisión espiritual, donde están confinadas las almas que han pecado, ¿no es cierto? Muchas veces, yo también deseo que el Evangelio avance así o así. Pero cuando la obra del Evangelio no va tan rápido como deseo, escribo mis pensamientos y reflexiono sobre mí mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto? Luego, comprendo que esta tierra es la ciudad de refugio. Lo había olvidado nuevamente. Es solo en nuestro hogar espiritual que las cosas pueden hacerse tanto como queremos. En el cielo, todo irá sin restricciones. Entonces, ¿nos sentiremos insatisfechos o nos quejaremos? Por supuesto que no. No solo con la obra del Evangelio, sino también en nuestra vida diaria, debe haber momentos cuando las cosas no salen como queremos. Cada vez que eso suceda, recordemos que esta tierra es la ciudad de refugio. Si pensamos así, estaremos satisfechos con las circunstancias y entornos en los que nos encontramos. Permítanme contarles una historia sobre un reino. Había una vez un gran rey. Ya que el rey gobernaba su reino muy bien, no había mendigos y todos vivían en paz. Entonces un día, el rey de repente quiso ir en peregrinación. Ya que las tierras santas estaban ubicadas en lugares aislados, muy lejos del reino, no era una distancia que pudiera alcanzar en 1 o 2 días. Ya que el rey anunció que iría en peregrinación, muchas personas quisieron acompañarlo porque lo respetaban. El día de la partida del rey, muchas personas esperaban frente al palacio. Entonces el rey notó que la gente estaba caminando sin ningún transporte, mientras que él tenía un caballo, una litera y muchos otros medios de transporte.
Así que pensó, no, tengo que caminar como la gente. Y bajó del caballo y comenzó a caminar. Mientras caminaba, descubrió que algunas personas estaban descalzas, no tenían zapatos. Entonces el rey se quitó los zapatos y fue en peregrinaje descalzo. La peregrinación se llevó a cabo con mucha gracia. El rey pudo escuchar de la gente las dificultades que estaban atravesando. También llegó a saber lo que querían, hablando con ellos abiertamente. Se convirtió en un buen motivo para reflexionar sobre la administración del reino. Después de terminar la peregrinación, regresó al palacio. Al día siguiente, sus pies comenzaron a hincharse, porque nunca antes había caminado descalzo. Cuando sus pies comenzaron a hincharse, pensó en ello cuidadosamente. El rey realmente amaba a su pueblo. Entonces se dio cuenta de que la mayoría de los caminos que recorrió eran rocosos y ninguno de ellos estaba pavimentado. Cuando le dolían mucho los pies, pensó en su pueblo. Si mis pies están así, qué difícil será para las personas que no tienen zapatos ir en peregrinación. Entonces convocó una reunión y dijo a los ministros que cubrieran todos los caminos a las tierras santas con cuero de vaca. Mientras caminaba, descubrí que había muchos caminos de grava, y eso lastimó mucho mis pies, ya que es muy doloroso para mí. Qué doloroso debe de ser para el pueblo. El rey no iba de peregrinación muy seguido, pero sabía que su pueblo iba muy a menudo. Entonces dio una orden para cubrir todos los caminos con cuero de vaca, para que no fuera doloroso cuando el pueblo los pisara. Los ministros se sorprendieron. No había solo una o dos tierras santas, sino muchas. Entonces, si tenían que cubrir todos los caminos con cuero de vaca, se necesitarían miles de vacas. Aunque sacrificaran miles o decenas de miles de vacas, pavimentar los caminos con cuero de vaca no era una tarea sencilla y costaría también mucho tesoro. Ellos sabían que debían llevar a cabo la orden del rey, pero dijeron al rey que sería difícil realizarlo por una y otra razón. Sin embargo, el rey solo pensó en su pueblo y dijo, no importa lo difícil que sea, traten de cubrir todos los caminos con cuero de vaca. No cedió a su voluntad. Pasaron unas semanas mientras discutían los pros y los contras. Luego una persona sabia pensó, es bueno que el rey ame a su pueblo, pero si continúa de esta manera, afectará incluso la existencia del reino. Así que fue a ver al rey. Oh rey, como hombre de este reino, estoy muy conmovido por su amor al pueblo. Sin embargo, si cubrimos todos los caminos con cuero de vaca, puede afectar incluso la existencia del reino. Entonces, ¿qué tal si se intenta de esta manera? El rey le preguntó, ¿tienes una buena idea? Él dijo, si usted trata de cubrir todos los caminos con cuero de vaca, ni miles ni decenas de miles de vacas serán suficientes. Entonces, ¿qué le parece si usamos solo un poco de cuero de vaca y cubrimos sus pies? Eso los protegerá, ¿no es así? En otras palabras, él sugirió hacer zapatos con cuero de vaca.
Si hacemos eso, podremos proteger los pies con 1 o 2 piezas de cuero de vaca, del tamaño de la planta del pie, ¿no es así? Al oír eso, el rey se dio palmadas en el regazo y dijo, «Eso es», y pensó, «¿Por qué no pensé en ello?». Entonces el rey llamó a todas las personas con destreza para hacer calzado y les dijo que hicieran zapatos, para que cualquiera que fuera de peregrinación pudiera ir al palacio, recibir zapatos e ir en peregrinaje con ese calzado. Haciendo eso, el problema se resolvió sin sacrificar miles o decenas de miles de vacas. Y el pueblo llegó a amar al rey aún más al escuchar su amor por ellos. Podría ser solo una historia, pero si no podemos cambiar todo, si no podemos cambiar el mundo, funciona si cambiamos nosotros mismos. La respuesta es muy simple, pero muchas personas neciamente tratan de cambiar al mundo sin cambiar ellos mismos. ¿Qué pensamos cuando predicamos? Estamos predicando con la determinación de cambiar. Entonces, ¿con qué estamos cambiando? La Biblia dice, Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, ¿no es así? Ya que estamos predicando con la determinación, si esto es lo que agrada a Dios, cambiaré yo mismo. Dios abre un camino inimaginable y nos permite establecer Sión donde quiera que vamos. Estamos trabajando creyendo que este evangelio se predica en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podemos cambiar el mundo. Sigue siendo como es. No podemos convertir las montañas en océanos, ni los océanos en tierras. Es algo que nunca puede cambiar. Entonces, no podemos hacer más que dejar la situación tal como está. Y debemos cambiar nosotros mismos. Si cambiamos, el mundo cambia. Ya que el rey cubrió sus pies con un pequeño pedazo de cuero de vaca, pudieron ir de peregrinación sin verse afectados. Fuera un camino de grava, un camino pedregoso o un camino sin pavimentar. Del mismo modo, no necesitamos esforzarnos por cambiar el mundo entero, sino tenemos que cambiar un poco y entrar en el mundo. Entonces, allí se establecerá el reino de Dios y se cumplirá la voluntad de Dios. Estudiemos al respecto a través de la Biblia. Veamos juntos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Qué aprendió él? Aprendió a contentarse. Estaba contento no porque fuera rico. Aunque era pobre y estaba en dificultades, aprendió a contentarse en muchas situaciones y circunstancias complicadas. Él aprendió a contentarse. De todos modos, el entorno que está delante de nosotros no cambia. Sin embargo, cuando cambiamos, el entorno también cambia. Si nos sentimos insatisfechos, el entorno también será insatisfactorio. Una vez les mencioné esto. Hay un vaso que está medio lleno de agua. Una persona dice, el vaso solo está medio lleno. Y otra dice, oh, el vaso ya está medio lleno. El vaso nunca cambia. El vaso está medio lleno de agua. Sin embargo, la mentalidad de las personas que lo ven es diferente. La mentalidad de la persona A y la de la persona B son diferentes.
La mentalidad de dos personas es diferente, incluso sobre un vaso que está medio lleno de agua. Si la persona A cambia su mentalidad, ¿qué dirá? Ya está medio lleno, en lugar de solo está medio lleno. Esta es una mentalidad que se contenta. Aquí en Filipenses capítulo 4, al apóstol Pablo se le presentaron muchas condiciones y diferentes entornos mientras predicaba el Evangelio. Había personas que no creían en la verdad, personas que creían en religiones paganas, judíos que se oponían y lo perseguían, y personas que aceptaban la verdad parcialmente. Sin embargo, él siempre aprendió a contentarse en esas situaciones. El mundo nunca cambia, al igual que el vaso que está medio lleno de agua. Cuando está medio lleno, debemos cambiar nuestra mentalidad, sea que digamos, solo está medio lleno o ya está medio lleno. Dependiendo de qué lado cambiemos, podremos estar contentos o quejarnos. Necesitamos cambiar nuestro pensamiento. Nosotros mismos debemos cambiar. Sí, tenemos que cambiar. En Jueces, capítulo 6, veamos a Dios dando poder y llevando a cabo su obra cuando una persona cambia. Jueces, capítulo 6, versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aquí, Dios llamó a Gedeón para que asumiera el papel de salvar a los israelitas de la mano de los madianitas. Pero cuando Gedeón pensó en sí mismo, se percató de que procedía de una familia pobre. Él no era fuerte y no era más destacado que otras personas a su alrededor. Entonces refutó a Dios. Continuemos con el versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Soy débil. ¿Cómo puedo salvar a los israelitas de la opresión de los madianitas? Esto fue lo que pensó Gedeón cuando se analizó. Continuemos con el versículo 16. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios siguió ayudándolo y alentándolo. ¿Qué estaba haciendo Dios con el pensamiento de Gedeón, que fue atrapado por un pensamiento tan débil, en la situación en que Israel estaba siendo oprimida por los madianitas? Dios está cambiando el pensamiento de Gedeón. ¿A través de qué? Ayudándolo a tener fe. Dios sigue cambiando su pensamiento. A los ojos de Gedeón, la lucha con los madianitas era algo inimaginable, y no parecía que Israel ganaría a los madianitas en absoluto con su poder. Sin embargo, Dios siguió dándole fe a Gedeón para que pudiera cambiar su pensamiento. Es similar a esto. Así es como se ve el mundo. Si la tierra es redonda, no podemos hacerla cuadrada. Pero lo que puede hacerla cuadrada es su pensamiento, su fe. De esta manera, Dios ayudaba continuamente a Gedeón a tener fe. Entonces, ¿qué resultado se produjo? Veamos Jueces, capítulo 7, versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron 10,000.
Esta es la escena que conocemos muy bien, en la que Dios selecciona a los guerreros de Gedeón. Cuando Dios dijo, quien tema puede regresar a casa, 22,000 personas regresaron. Ahora Gedeón tenía que librar la batalla con 10,000 hombres. Pero Dios continuó sembrando fe en Gedeón. Había 135,000 enemigos y Gedeón tenía 32,000 personas. La cantidad de enemigos era mucho mayor. Sin embargo, Dios hizo que 22,000 de ellos se devolvieran. Entonces, no había forma de que Gedeón pudiera ganar esta guerra si no cambiaba su mentalidad. Pero Dios llevó al pueblo a las aguas diciendo que 10,000 todavía era demasiado. Continuamos con el versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Aquí, Dios dijo, a excepción de estas 300 personas, devuelve al resto. Era cada vez más increíble. No podían vencer a los enemigos ni siquiera con 32,000 personas. Sus enemigos tenían buenas condiciones esenciales para un ejército de los tiempos antiguos, como buenas armas y camellos, que eran un buen medio de transporte. Sin embargo, los israelitas no. Se habrían sentido reconfortados si al menos hubieran tenido muchos soldados. Pero Dios siguió reduciendo el número. ¿Por qué creen que Dios hizo eso? ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Creen que Dios quería que el entorno exterior cambiara? Dios quería que Gedeón cambiara a través de la fe. Cuando Gedeón y sus hombres cambiaron, renacieron como un ejército más poderoso que 300 millones de personas, aunque eran 300. Todos estaban llenos de fe. De esta manera, Dios seleccionó a 300 hombres. Continuemos con el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Dios los separó nuevamente. 10,000 hombres valientes continuaron, diciendo, no tenemos miedo. Sin embargo, Dios seleccionó solo a 300 de ellos, y el resto de las 9,700 personas regresaron a casa. Vencer a 135,000 enemigos con 300 guerreros es algo inimaginable. Sin embargo, cuando su pensamiento cambió a través de la fe, no fue nada difícil. Entonces, ¿qué tipo de resultado se produjo? ¿Acaso no resultó en victoria? Los guerreros de Gedeón no fueron heridos en absoluto. Dios hizo que los enemigos se atacaran unos a otros y dio la victoria a Gedeón y sus guerreros al final. Hermanos y hermanas, si continuamos mirando el entorno exterior, llegamos a pensar, no puede ser por esta razón y no se puede hacer por ese motivo. Si el entorno externo no va a cambiar, nosotros mismos necesitamos cambiar. Significa que si no podemos cubrir todos los caminos con cuero de vaca, debemos tener sabiduría para hacer zapatos para proteger los pies. Si el entorno exterior no va a cambiar, tenemos que cambiar nosotros mismos, ¿no es cierto? Continuemos con el versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón.
y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. De esta manera, muchísima gente murió en la oscuridad, ya que los madianitas consideraron enemigos a sus propios hombres y se mataron entre sí. Los israelitas pudieron derrotar a 135,000 personas con 300 guerreros. Dios dio un resultado muy sorprendente. Hermanos y hermanas, nuestro Dios es el creador del universo. Dios dijo que esta tierra es como una gota de agua en el universo y como una pequeña partícula de polvo en una balanza. La tierra no es un gran espacio para Él, es un espacio muy pequeño. Siempre necesitamos pensar que estamos viviendo en ese lugar. Hay una diferencia entre lo que parece grande a nuestros ojos y lo que parece grande a los ojos de Dios. Ya que 300 tuvieron una gran fe, Dios se sintió complacido con su fe y creó condiciones y ambientes donde los enemigos no podían hacer nada. El entorno que vemos con nuestros ojos y el entorno que Dios creará son totalmente diferentes. Dios puede hacerlo, no solo con 300, sino hasta con 30, o hasta con 3, ¿no es así? Al principio Gedeón no tenía fe. Dios lo ayudó a crecer en la fe, reduciendo el número de soldados de 32,000 a 10,000 y de 10,000 a 300, e hizo que los 300 guerreros lucharan contra 135,000. En esta situación, el entorno externo no había cambiado. El número del ejército madianita se mantuvo igual. Sus armas y todos los suministros de guerra que necesitaban para la guerra eran los mismos. Sin embargo, a medida que el número de soldados seguía disminuyendo, ¿en quién debieron pensar que debían confiar? Esta guerra es imposible de ganar sin Dios. ¿Cómo podemos vencer a esos 135,000 enemigos con 300 personas? Necesitamos absolutamente a Dios. Cuanto más se reducía su número, más crecía su fe. Por lo tanto, si cambiamos nosotros mismos, podemos disfrutar el efecto de cambiar al mundo. Veamos Números, capítulo 13, versículo 25, y luego pasemos al capítulo 14. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac son gigantes. Incluso vieron a los hijos de Anac allí. Amalec habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces la gente comenzó a hacer una conmoción. Las ciudades eran muy grandes y fortificadas. Y los hijos de Anac eran una tribu de gigantes. Ellos comenzaron a caer en el pensamiento: ni siquiera necesitamos pelear. Vamos a ser derrotados de todas maneras. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb y Josué pensaron así, pero la gente pensó diferente. Es como el vaso que está medio lleno de agua. Una persona dice: todavía está medio lleno, y otra dice: ya está medio lleno. Es igual a la forma
Como estas dos personas piensan diferente sobre este vaso que está medio lleno de agua. Aquí también, entre los 12 espías, los 10 espías, excepto Josué y Caleb, interpretaron que la situación iba a ser imposible. Y Josué y Caleb dijeron que era posible. ¿Por qué? Porque ellos creían que Dios estaba con ellos. Los dos dijeron, sus dioses ya los han dejado con temor porque vieron a nuestro Dios. Ni siquiera se atreven a soñar con luchar contra nosotros. Entonces, ¿qué dijo Josué? Los comeremos como pan. Él los vio como seres triviales, incluso al punto de considerarlos como pan. ¿Creen que Josué hizo eso porque era una persona muy valiente? Josué siempre conservó la promesa de Dios en su corazón. La voz de Dios que dijo, «Te daré la tierra de Canaán, que fluye leche y miel», seguía resonando en sus oídos. Dios nos prometió esta tierra. Entonces, ¿cómo no puede ser nuestra esta tierra? Si vamos, sin duda ganaremos. De esta manera, Josué y Caleb calmaron al pueblo. Sin embargo, ya que los 10 espías habían dicho muchas cosas negativas, el pueblo comenzó a quejarse al final. Continuemos con el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Mas los varones que subieron con él dijeron, «No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros». El pueblo dijo, «Oh no, todos vamos a morir», porque los 10 espías se quejaron diciendo, «Todos vamos a morir». Los 12 espías eran los líderes de las 10 tribus. Fueron enviados a explorar la tierra porque se les consideraba fuertes, en fe y fuerza. Pero como se quejaron, la gente gimió toda la noche. Todos moriremos incluso antes de entrar en la tierra de Canaán. Veamos el capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, «Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos». La gente llega a decir esto cuando está llena de insatisfacción. Es por eso que siempre debemos contentarnos. Esta tierra es la ciudad de refugio y no puede ser cambiada. Esta realidad nunca puede cambiar. Significa que las cosas no salen como queremos en la tierra. Mientras vivan en el mundo, donde las cosas no salen como queremos, si pensamos, ¿por qué esto no funciona? ¿Por qué? Entonces llegamos a quejarnos y murmurar. Ya que el apóstol Pablo entendió todas estas cosas, aprendió a contentarse. Las situaciones en las que él estaba no iban a cambiar, aunque se quejara. El ambiente externo nunca cambia. Lo que debemos cambiar es nuestro punto de vista. Entonces, nunca podremos tener quejas en nosotros, sino abundante fe. Veamos el versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud, de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, ¿qué haremos? Los comeremos como pan. Nosotros los comeremos como pan. En la Nueva Versión Internacional está escrito, ya son pan comido. Significa
que no son nada, muy insignificantes. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Qué clase de personas permitió Dios que entraran en la tierra de Canaán? El mundo exterior tenía un gran poder al que no podían atreverse a acercarse. Sin embargo, Josué y Caleb dijeron, Dios está con nosotros. Su gran poder no es nada delante de Dios. Definitivamente podemos vencerlos. Ya que Josué y Caleb tenían esta fe firme, pudieron calmarlos y dijeron, son solo pan para nosotros. ¿Por qué les temen? Al escuchar que Dios viene con su ejército, su Dios ya se ha apartado. El Dios que los protege se ha ido. ¿Qué poder pueden tener? No tenemos nada. ¿De qué preocuparnos? Calmaron al pueblo así. Sin embargo, a los ojos de la gente y de los 10 espías, el poder de los enemigos parecía más grande que el de Dios. Entonces Dios pensó, este pueblo no puede entrar en la tierra de Canaán en esta situación, y los hizo retroceder. Ellos podían haber entrado en la tierra de Canaán muy pronto. Al ver su fe, Dios les hizo dar marcha atrás y vagar por 40 años en el camino a la tierra de Canaán. Hermanos y hermanas, cuando vemos esta historia, podemos aprender que no debemos desear que el mundo cambie, ya que este lugar es la ciudad de refugio. Todo lo que sucede ante nosotros es difícil. Todas las condiciones son desfavorables. Las condiciones ante nuestros ojos se ven difíciles. Entonces necesitamos cambiar nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo podemos cambiar nuestros ojos que ven grande el mundo? Necesitamos ver esta tierra desde el espacio exterior. Si miramos la Tierra desde Saturno, una vez les mostré cómo era si la ven en la pantalla. Era muy pequeña. Era tan pequeña como un grano de mijo. Ni siquiera podemos ver su forma. Así de pequeña es esta Tierra. No importa qué tan grande sea algo aquí. ¿Se puede comparar con Dios, que opera todo el universo? Entonces, cuando Josué y Caleb vieron a los enemigos con los ojos de fe en Dios, ellos no eran nada. Ellos dijeron, Dios prometió dar esta tierra. Entonces, ¿por qué creen que es imposible? Hermanos y hermanas, por favor tengan los ojos de fe y recuerden la voz de Dios que dijo, este evangelio se predicará en Samaria y hasta lo último de la tierra, y luego vendrá el fin. Si cambiamos, el mundo también cambia. Decimos con frecuencia, aquí la gente es tan arrogante que no abre la puerta. Aquí hay demasiados musulmanes, así que no funciona. Aquí hay demasiados hinduistas. En lugar de decir, no funciona, tenemos que esperar el momento adecuado, porque hay un momento en que Dios abrirá la puerta. Si una persona dice repetidamente, no funciona, muestra que no cree en Dios y que no quiere cambiar. En lugar de ver la tierra desde el interior de ella, dejen que sus almas escapen de la tierra al menos una vez y mírenla desde fuera. La tierra es realmente como un punto pequeño. En cualquier persona que Él obre, Dios cumple su voluntad. Aunque no haya un lenguaje ni un discurso donde su voz no se escuche, ¿hasta dónde llegará su voz? En el libro de Salmos, Dios ya dijo que saldrá por toda la tierra. Hermanos y hermanas, no necesitamos decir, quiero que el entorno cambie así, quiero que cambie de esta manera. En lugar de tratar de cambiar el mundo, que no cambiará, si miramos el mundo con fe, el mundo ya habrá cambiado. Cambiemos nosotros mismos con ese tipo de fe, para que podamos transformar el mundo
maravillosamente en el mundo de Dios. Espero que este día llegue rápidamente. Incluso por el solo hecho de que Dios está guiando la obra del Evangelio, siempre démosle gracias y gloria. Con esto, quisiera concluir la palabra de hoy. Muchas gracias.